¿Ya ok? ¿Vamos? Vamos. Vamos. ¿Cuántos faltan? Hay que hacer el seguimiento con las compañías, por favor. Pero vamos a comenzar con toda la gente que llegó a la hora. 245. Ya ok. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta academia virtual que hemos citado como comandancia. Esta es una academia que viene programada ya desde hace muchos meses. Lamentablemente, por una u otra condición, no habíamos podido realizar. Esto viene desde octubre, está planificado y hemos estado trabajando en mejora en el tema de las comunicaciones del Cuerpo Bombero, donde Alejandro con su equipo y otra gente más que está participando han hecho y estamos en muchos cambios y mejoras. Nosotros creemos y sabemos que todos los cambios que hemos ido realizando tienen una relación a algunos levantamientos que se han hecho en grandes emergencias de Valparaíso. Y por esa condición es que se programó y han sido muy reiterativos las mejoras que hemos hecho en comunicaciones, ya que es uno de los eslabones débiles que tenemos en nuestra cadena de operaciones diarias. Esta academia cada capitán u oficial a cargo de sus compañías, por intermedio de sus WhatsApp internos, de su grupo internos, van a poder generar 3 preguntas canalizadas por su capitán, por debido a que si no tendríamos que abrir la plataforma y se nos puede generar todo un problema interno administrativo, y las preguntas que queden pendientes se van a poder canalizar, o podríamos, de acuerdo a lo que nos llegue, podríamos crear una especie de workshop en otra reunión, y así poder también recibir todas las observaciones o mejoras que ustedes creen que también le podemos hacer al sistema. Sabemos que estamos en un camino de mejoras, pero obviamente que estamos abiertos a toda información o aporte que puedan hacer los bomberos en todas las instancias. Nosotros en eso no nos cerramos. Esto parte, en cierta manera, bueno, hace muchos años, y desde el 2014 en adelante hemos hecho énfasis en estas mejoras, ya sea cuando fue el Departamento de Operaciones y después hoy día con el TIC, debido a que una de las grandes eh, debilidades detectadas en el 2014 fue que el Cuerpo Bombero quedó sin comunicaciones en esa emergencia por saturación. O sea, todos los bomberos hablaban por distintos canales, todas las radios estaban escaneando, las bases escaneaban sin un control, sin una administración, y eso llevó a que en el incendio donde se quemaron más de 3.000 casas, no pudiera haber una coordinación exacta. Eso no es algo que nosotros criticamos o que estamos hablando de esta comandancia, sino que eso fue una de las tantas conclusiones que sacó esa comisión que hizo el levantamiento después de esa emergencia. Y en el caso del 2017, donde muchos de los bomberos, que también lo va a abordar Alejandro ahora, donde muchos bomberos también reclamaron que ellos no hablaban y no podían escuchar, bueno, pasó totalmente lo contrario. Ahora, lamentablemente nos pilló en el proceso que se estaban programando todos los equipos, pero yo les puedo decir que al contrario del 2014, el que estaba al mando y los que estaban al mando, ya sea en el puesto comando como en las compañías, se pudieron contactar directamente y escuchar las comunicaciones en el puesto comando. Y se pudo dividir por sectores sin tener mayor problema. Ahora, claro, como era todo un proceso de cambio, para los bomberos fue un poco frustrante y era totalmente diferente a que antes se escuchaban todos con todos. Pero la diferencia que tiene técnica la van a quizás entender hoy día. Esta academia se ha hecho en algunas compañías, esta academia se hizo también a nivel de capitanes, y la compañía que desee poder tener más acceso con esta información, la pueden solicitar a través del comandante que está a cargo de este proyecto, que es el tercer comandante, o con el suscrito, y encantado coordinamos con Alejandro y lo hacemos. Hoy día es un poquito más fácil, quizá en forma virtual, o también podría ser presencial. Así que, sin mayor preámbulo, dejo a Alejandro que pueda empezar esta presentación. La acotamos, la verdad, es mucho más larga, por eso les digo que lo pueden hacer en sus compañías, alrededor de 1 hora y media, una hora 3/4, porque se puede un poco también conversar
y puede hacer una información más fluida en una academia. Pero acá la tratamos de hacer más informativa. Les reitero, cualquier consulta o pregunta, cada compañía por hoy va a tener 3 preguntas que va a poder hacer, canalizadas por su capitán, y el capitán pide la palabra al final de la presentación, y hacemos la ronda de preguntas y aclaraciones que él la tenga, ya sea por los comandantes o por Alejandro. Muchas gracias y que sea una excelente presentación. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Gracias, comandante. La presente exposición tiene como principal objetivo dar a conocer ciertas mejoras que se implementaron, mejoras que vienen ahora a corto plazo, y algunos cambios y técnicas de transmisión que principalmente son las que nos generan el mayor problema de comunicación. Entonces, esta presentación tiene 3 principales objetivos. De esos 3, justo entre uno y otro, es ese espacio que vamos a dejar para las preguntas. Los capitanes pueden, durante la presentación, durante lo que dure cada categoría, cada de las 3, enviar las preguntas, pero las vamos a responder justo antes de cambiar de tema. Entonces, el primer objetivo es comprender el sistema de comunicaciones, que todos los bomberos del Cuerpo de Bomberos entiendan qué es lo que hay un poco más allá de la radio que ellos usan para transmitir, y cómo operan todas estas múltiples canales, cuáles son repetidores, cuáles son directos, de qué depende la efectividad de una comunicación. Cuando hay grandes emergencias o cuando hay múltiples emergencias, que son varios llamados chicos o uno que otro importante, pero muchos llamados al mismo tiempo. Luego, el segundo objetivo es conocer cuáles son las distintas programaciones de la radio, que fue principalmente el trabajo que se realizó entre noviembre y diciembre del verano pasado, porque esto es importante debido a que hay radios que no están programadas de la misma forma que otras. Hay 2 distintos tipos de radio a nivel general. Y finalmente la parte más importante, que son las técnicas de transmisión. Obviamente no vamos a abarcar todas las técnicas, pero sí algunos puntos que son importantes que están considerados dentro de la actualización del procedimiento del Departamento de Operaciones, que tiene que ver con las transmisiones radiales. Así que esto va a ser como un poco de mezcla entre el Departamento TIC y Departamento de Operaciones, principalmente enfocado en que el PGB 011 es el que establece estas técnicas de transmisión. Entonces, el primer tema es el sistema de comunicaciones vigente. Como ustedes sabrán, el Cuerpo de Bomberos maneja ciertos elementos de transmisión. Principalmente hay repetidores, tenemos después las bases y móviles, que finalmente la única diferencia entre una base y un móvil es dónde está ubicada y cuál es su fin. Si es un fin estático, es un fin que tenga como objetivo desplazarse. Y finalmente, donde está la mayoría de los dispositivos, que son los portátiles de los bomberos en general. Si nos enfocamos en los repetidores, la institución cuenta con 3 repetidores, los cuales se han ido adquiriendo a lo largo del tiempo de una forma muy lenta, pero hoy en día contamos con 3 repetidores. Sin embargo, los 3 repetidores están ubicados en el mismo lugar. A estos lugares generalmente le llamamos sitio. Entonces nosotros hoy en día utilizamos un sitio que es propiedad de la Armada de Chile, donde alojamos 3 repetidores. Bueno, acá en las fotos podrán ver un poco el trabajo que hizo el Grupo GRIM durante el verano pasado, donde ellos nos ayudaron a reposicionar ciertas antenas con el fin de mejorar la cobertura que el Cuerpo de Bomberos tenía hasta antes de noviembre del año pasado. Hoy en día, muchas de nuestras antenas están en una posición bastante favorable, que cumple un objetivo que se enmarcó desde febrero del año 2018, que fue el momento en el que se decidió de que todas las comunicaciones del cuerpo iban a pasar a través de un repetidor. Eso fue después de un simulacro de plan beta, algunos recordarán, que se hizo este cambio importante que finalmente nos dejó un poco cojos, por decirlo de alguna forma, porque no teníamos muy buena capacidad de recepción en el sitio de repetición, pero finalmente con el trabajo y el apoyo del Grupo GRIM pudimos reposicionar antenas
y agregar antenas y finalmente agregar un repetidor adicional. Entonces, hoy en día, el repetidor cuenta con 3 repetidores. En lo que respecta a bases, formalmente, el cuerpo de bomberos tiene 3 bases que son las, digamos, las legales, que es la central de emergencias, el cuartel de la 12ª compañía y el cuartel de la 13ª compañía. Y acá está, bueno, la flota de radios, son los equipos móviles, sabemos que hay muchos de distintas marcas, hay un objetivo administrativo de la comandancia en unificar los equipos, tanto de los móviles como de lo que también todos conocemos que son los portátiles. Y esto también es un poco de la experiencia del 2014 y otras cosas que han venido de afuera, del mundo internacional, digamos, porque finalmente uno de los puntos que nadie había considerado hasta el incendio del 2014 era que después de 8 horas de incendio, de 8 horas de transmisión, las radios se empezaron a quedar sin batería y no había tiempo para cargar baterías. Entonces, era un poco la dualidad de que había mucha diversidad de marcas, mucha diversidad de modelos, y no había forma de administrar tanta diversidad de equipos para poder tener bancos de batería de respaldo. Entonces también hay un objetivo nuevo que es la estandarización de cuáles son los equipos y qué modelos de esos equipos para poder adquirir e implementarlo en nuevos proyectos. Entonces, principalmente esto se habla mucho en los sistemas de repetición. En repetición hay 2 puntos que van generalmente de la mano. El primero de ellos es la cobertura. Y como ya les dije, nosotros tenemos 3 repetidores que están todos en la misma ubicación. Lo que significa que, teóricamente, hay ligeras diferencias. Los 3 repetidores tienen la misma cobertura. Sin embargo, no todos los repetidores van a reaccionar de la misma forma a diferentes equipos que estén acá abajo transmitiendo. ¿De qué depende también un poco la cobertura? Principalmente de la calidad de los equipos. Nosotros sabemos y tenemos cierta seguridad de que el repetidor allá arriba en el Cerro Colorado funciona y funciona bien. Sin embargo, hay muchos equipos portátiles cuyas baterías quizás no están en el mejor estado o antenas que están deterioradas. Entonces, cuando los equipos terminales no actúan bien, toda la comunicación falla. Entonces, podríamos decir un poco que la cobertura también está determinada por el equipo que transmite, acá abajo, el emisor, no solamente el equipo de repetición. Y en lo que respecta a capacidad, tiene que ver con cuántos canales de voz puedo yo transmitir simultáneamente por un sistema. Como nuestro sistema de comunicaciones es un 60% análogo y el 30% digital, en el repetidor digital nosotros podemos decir que tenemos 2 comunicaciones simultáneas. Una de ellas es absolutamente para el control de las sirenas de alerta de tsunami e incendio, y los otros 3 canales que nos quedan disponibles son de voz. Es decir, a través de repetición, Bomberos de Valparaíso puede comunicarse por 3 canales de voz y un canal de datos de forma simultánea, algo que no se había solucionado porque habíamos tenido problemas de configuración en eventos anteriores que nos generaban problemas, como por ejemplo uno bien tangible, que cuando se tocaban las sirenas, la central quedaba sin posibilidad de transmitir, o viceversa, cuando se estaban transmitiendo, las sirenas sufrían un retardo en la activación. Ese problema, que nos acompañó hartos meses, ahora está solucionado, producto del aumento de capacidad de los sistemas de repetición. Ahora, cuando dije cobertura, hablamos de el equipo que transmite de acá abajo, pensando en el plan, o Placilla, o Laguna Verde, digamos, algo lejos del repetidor. Y por el tipo de transmisión radial que nosotros utilizamos, la comunicación requiere una ayuda, una línea vista. Entonces nos genera el problema de que nosotros no tenemos línea vista con el repetidor en todos los puntos de Valparaíso. Hay lugares que son muy complicados, que principalmente son las quebradas. Entonces, hay ciertos puntos que nosotros sabemos que la comunicación es complicada de conseguir. Filippi, obviamente Filippi está rodeado de Esperanza, está rodeado de Cerro Placeres, y esa quebrada que se encuentra ya casi en el límite con Viña nos genera muchos problemas de comunicación desde los portátiles. También Avenida Alemania. Avenida Alemania, todos conocemos cuáles son los cerros y cómo se comporta geográficamente los cerros que están al lado de Avenida Alemania. Y finalmente en el sector puerto, sobre todo, hay muchos problemas en los pies de cerro. Ecuador, Atahualpa, Newman, Altunate con Huito, donde fue el derrumbe
el año pasado, todos esos sectores nos generan también problemas de comunicación. Entonces, ¿por qué generan problemas de comunicación? Principalmente porque todos estos sectores les cuesta llegar al repetidor. Cuando detectamos esa falencia y que ya no era posible mejorar aún más el repetidor porque ya es un tema físico, ya finalmente no da, soltamos un poco la restricción y quisimos dejar nuevamente la alternativa al modo directo, que fue algo que le explicamos en la academia anterior que se hizo en noviembre del año pasado. Entonces, en noviembre, bueno, esta presentación es una continuación de la de noviembre. Entonces, cuando decidimos dejar habilitado este modo directo, es justamente porque la central de emergencias, que está acá abajo en este diagrama, ella sí tiene línea vista y buena cobertura con estos puntos que son de baja cobertura para el repetidor. Ese es el motivo por el que existe el enlace 2, para que en ciertas ocasiones, cuando la comunicación con el repetidor no es posible, el bombero se comunique con la central de emergencias a través del modo directo, que es el enlace 2. Lo mismo ocurre en el sector del quinto sector de Playa Ancha, primer sector los acantilados de Playa Ancha. Luego, otro de los cambios que se hizo posterior al incendio del 2014, que fue la separación de la central como un ente activo de participación radial en los canales de trabajo. La central, a pesar de que costó bastante acostumbrar a los bomberos a que la central ya no participaba de los canales de trabajo, hoy en día ya podemos decir de que nadie falla en entender cómo funciona el concepto de la jerarquía radial. Entonces, hay varios ejemplos que vamos a tratar ahora, los vamos a pasar un poco rápido porque estos primeros son bastante sencillos, que tiene que ver con un llamado donde hay un carro de una sola compañía y los bomberos que la acompañan son bomberos de la misma compañía, que podría ser un clave 4.2 o un incidente por incendio vehicular, etc. Sin embargo, acá tenemos siempre que visualizar esta línea imaginaria que divide dos mundos de comunicación, el mundo de enlace y el mundo de trabajo o el mundo de tácticas. Para este incidente, el comandante de incidente tiene la responsabilidad, y la va a tener a futuro en todos los incidentes que administre, de permanecer a la escucha de dos canales, el canal de enlace y el canal de táctica por el que está trabajando. Evidentemente, este mundo es su propia compañía, así que la central le asignará el táctica 5 al momento del despacho para que cuando él esté establecido en su puesto de comando, trabaje por táctica 5. Si es que lo necesita. Sabemos que hay emergencias donde ni siquiera se utiliza la radio para poder comunicarse con el resto de los bomberos porque en cuanto a su tamaño son emergencias que son fácilmente conversables. El siguiente ejemplo es algo que sucede un poco con los clave 6.2, quizás con algunos clave 4.2, porque es un solo incidente activo, va un solo carro a la emergencia, pero van bomberos de diferente compañía en este carro. La única diferencia con este diagrama, si bien existe este trazo horizontal donde se divide el mundo de enlace y táctica, la única diferencia es que a esta emergencia se le va a asignar un canal de táctica que es transversal para la institución, es decir, del 6 al 12. Entonces esta emergencia perfectamente podría estar trabajando por táctica 7 y ese canal de trabajo, el único fin que tiene es que el equipo se coordina en su trabajo y tiene la seguridad de que la central no va a reasignar en ningún momento ese canal de táctica a otra emergencia. En el caso de incidentes con más de un carro, este es el típico clave 1, cualquier incidente que se ha despachado más de un carro, acá se genera un nuevo nivel porque tenemos evidentemente lo mismo de siempre, un comandante de incidente que va a estar escuchando su canal de enlace y a la vez el canal de táctica que le ha sido asignado. Pero ese canal de táctica evidentemente llega hasta el OVAC de cada carro. Es decir, en este punto hay un OVAC, este otro carro también tiene un OVAC y evidentemente el tercer carro también tiene un OVAC. Todos los OVAC y el comandante de incidente tienen la responsabilidad de estar escuchando este canal de táctica. Es decir, por ejemplo, táctica 8. Todos estos carros van a estar en táctica 8 y finalmente cada compañía y cada bombero va a estar trabajando en su respectivo táctica 5. Y acá viene algo importante que se va a establecer, que va a ser parte del procedimiento,
que los bomberos de compañía, cuando estén trabajando en su compañía, tienen la obligación de tener su radio con el escáner apagado, de tal forma que el trabajo no se vea ensuciado audiblemente por frecuencias de otros cuerpos de bomberos, otros integrantes del sistema de protección civil. Es decir, todo quien esté en el pitón, con el hacha, con el Halligan trabajando, su misión radial va a ser estar a la escucha de solamente el canal de su compañía, es decir, táctica 5. Y en el caso de las compañías de agua, el cuartelero también va a tener el deber de estar a la escucha del canal de táctica, con el fin de coordinar la maniobra hidráulica con el carro que está al frente o el carro que está abasteciendo. Entonces, de acá se desprende también un conductor que también tiene la responsabilidad de estar a la escucha del canal de táctica de su compañía, evidentemente, y el canal de táctica que le fue asignado al incidente. Cuando hay más de un incidente, el escenario no se complejiza tanto, sin embargo, se genera un efecto de saturación porque los mensajes son más largos y hay que compartir el mismo espacio con más comandantes de incidente. La línea es exactamente la misma, no importa dónde ocurra la emergencia, el canal de enlace es lo mismo. Antes, desde antes de febrero del año antepasado, en todos los de Brasilia y Laguna Verde era por un canal y los de acá en el plan era por otro canal. Hoy todo está por el mismo canal. Y eso es importante que se entienda porque finalmente la frecuencia es un recurso que se agota, está ocupado a cierta cantidad de tiempo. Lo mismo desde el punto de vista de la central. Cuando la central asigna canales de trabajo, la cantidad de canales que pueda asignar es finita, de tal forma que en algún momento se le podrían acabar. Entonces hay que tener en cuenta que este mundo de comandantes de incidentes, todos estos comandantes de incidentes están a la escucha del mismo canal y cada uno tiene la responsabilidad de escuchar el canal también de táctica que le fue asignado. Y esto es importante, y acá quiero mencionar uno de los cambios que se hizo en noviembre con la nueva política de escáner. Porque gracias a esta nueva política de escáner, donde no todos escuchan absolutamente todo, nos va a permitir trabajar quizás en el próximo estallido social que se habla, en la próxima temporada forestal, de forma geográfica muy cercana, pero con objetivos totalmente diferentes, sin interferirnos entre nosotros mismos. Porque la radio está configurada de tal forma que solamente escucha un canal de táctica de los 7 disponibles, más sus canales de compañía y el canal de enlace. Pero no escucha más de un canal de táctica a la vez. Y eso es súper importante que entiendan eso porque si a su compañía, por ejemplo, este incidente, si fuese asignado con el táctica 8 y este incidente fuese asignado con el táctica 7, evidentemente ningún ODAC de ningún carro, ni un comandante de incidente va a escuchar las transmisiones de tácticas de la otra emergencia. Y acá nuevamente el diagrama es bastante similar, cada compañía con su propia táctica 5, los cuarteleros de los carros de agua tienen el deber de escuchar también el táctica de la emergencia para poder coordinar las maniobras hidráulicas. Y bueno, y esta última emergencia acá solamente se aprecia un carro, así que podríamos decir de que toda esta emergencia está ocurriendo en táctica 5. Ahora les quiero explicar lo que es nuevo. Y es nuevo porque el origen de esta implementación es bien reciente. No es una implementación que queríamos hacer hace mucho, que lo conseguimos hace poco. Al contrario, es algo reciente que lo conseguimos hace poco, pero lo quisimos hacer hace muy poco también. Y esto nace en los incendios de noviembre del año pasado. En los incendios de Brasilia teníamos bastantes recursos desplegados, muchos. Y el sector geográfico en el que estábamos trabajando era muy accidentado, había muchas quebradas, había bosque, mucho bosque, y fácil el puesto de comando podría estar 15 kilómetros de un carro que deseara transmitir. Y era tanta la obstrucción en las señales de radio, además que el puesto de comando estábamos no solamente nosotros, habían otras camionetas de otras entidades también participando. Entonces podríamos pensar que había como cierta contaminación y ciertos obstáculos para la transmisión, a tal punto que de la forma hasta la que trabajábamos antes, si el carro con una radio de potencia relativamente importante, se quería comunicar con el puesto de comando, no podía, no llegaba.
llegaba. Entonces, en ese momento nos surgió quizás la necesidad de implementar un sistema de repetición, pero que solamente funcionara y sirviera para incidentes donde hay mucho material desplegado. Entonces, nosotros sabemos por sistema de comando de incidente, capacidad de control, de que una persona puede controlar las acciones de hasta 7 objetos, 7 bomberos, 7 compañías, 7 carros, etc. Por lo tanto, si yo despliego un octavo carro, un comandante de incidente ya no me va a ser útil para controlar 8 compañías, o el trabajo de 8 compañías. Por lo tanto, empiezan a hacer lo que es la capacidad de control. Y cuando hablamos de capacidad de control, empezamos a pensar de que quizás por cada bombero que esté a cargo de un grupo de personas, es decir, un jefe de sector, se va a asignar un canal de táctica. Por lo tanto, si empezamos de abajo hacia arriba y vemos este incidente que está establecido el puesto de comando en el PC1, hay un comandante de incidente, pero también observamos que hay 2 jefes de sector. Entonces, a este jefe de sector le vamos a asignar un canal de táctica. Es decir, el jefe de sector se va a comunicar con los OVACs de cada carro por un canal de táctica. Digamos, táctica 10. Y este otro jefe de sector va a tener otro canal de táctica, evidentemente, podría ser táctica 11. Y esto se lo pueden imaginar en múltiples emergencias que han sucedido, el incendio de Navidad, que podría haber sido una táctica por cada quebrada, o el incendio de Placilla, una táctica por cada flanco de la grilla del incendio forestal, más uno quizás de abastecimiento, en fin. Y si seguimos bajando en la jerarquía de la emergencia, nos damos cuenta de que acá esto ya es conocido nuevamente, táctica 5, en fin, no lo voy a escribir porque ya se conoce. Ahora veámoslo de arriba hacia abajo. La central se comunica con el puesto de comando por medio de un canal de enlace. Ahora, ese canal, cuando hay hartas emergencias, cuando hay una emergencia en el que opera el departamento de operaciones, podría ser un canal interno de comandancia, debido a que hay muchas comunicaciones que son de coordinación, muchas autorizaciones, mucha información, que de repente es bueno que solamente la gente que tiene la toma de decisiones de la emergencia pueda saber y tener esa comunicación de forma expedita. Por lo tanto, quizás este canal de enlace que aparece acá, quizás no sea enlace, podría ser algún canal interno de comandancia. Sin embargo, de tal forma de poder graficarlo y no perder el hilo de las emergencias anteriores, vamos a decir de que ese canal es enlace. Y ese canal es de comunicación entre la central y el puesto de comando. El comandante de incidente también se podrá comunicar con el puesto de comando por algún canal interno, según lo haya establecido el plan de comunicaciones que él también está elaborando. Y ahora es lo nuevo. Entre el puesto de comando y los jefes de sector nace el enlace 3. Entonces, enlace 3 es un canal de repetición nuevo, hay un repetidor, un cerro, etcétera, que es utilizado en incidentes donde opera el departamento de operaciones, donde se aprecie que la capacidad de control de cada bombero tiene que ser dividida en otros bomberos, porque ya la emergencia está creciendo mucho en cuanto a recurso humano y recurso material. Y también el otro factor es que el sector geográfico a cubrir es demasiado grande. Ahora, esta forma de utilizar el enlace 3, si bien en un momento lo pensamos solamente para estos incidentes de operaciones, también puede ser útil, y recordarán el primer sábado del estallido, el año pasado, que habían 4 incendios declarados, 4 emergencias declaradas. Entonces llega un punto en que el comandante de la institución ya no está comandando un incidente, está a cargo de todas las emergencias en forma paralela como comandante de la institución. Y deriva el comandante de incidente de cada incidente en un capitán, otro comandante, etc. Entonces, ¿cómo hacemos que ese comandante de incidente se comunique con el resto de los comandantes? O sea, perdón, ¿cómo hacemos que el comandante se comunique con cada comandante de incidente? Es mediante enlace 3. De tal forma que hay que darle nuevamente una vuelta, quizá estandarizarlo, pero es una alternativa y los capitanes tienen que estar atentos porque en algún momento se les puede indicar
las comunicaciones pasan al enlace 3. ¿Y qué significan? Que en ese momento los reportes de ese incidente ya no están llegando directamente a la central, sino están pasando por un ente que necesita información y tiene la capacidad de movilizar recursos de una forma más eficiente que la central de emergencias. ¿Por qué? Porque son situaciones especiales donde evidentemente estar en la calle es mucho más útil poder desplazar los recursos como que si fuese una sola gran emergencia la que está trabajando el cuerpo de bomberos, pero administrativamente son 4 emergencias o 5 emergencias de forma paralela. Entonces, finalmente, repito, enlace 3 se puede ocupar para incidentes donde hay un gran espacio que abarcar o donde hay múltiples emergencias simultáneas y solamente el comandante necesita tener información directa con cada comandante de incidente. Ya, esta es la primera categoría, hasta acá llega, en lo que tiene que ver un poco de que ustedes pudiesen absorber cuál es el escenario actual de comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Y vamos a ver el chat antes de continuar. Ya, si pueden, si quieren, los capitanes en este momento pueden hacer las preguntas directamente en el chat o levantan la mano y le damos el espacio. Estamos bien de tiempo, así que pueden hacerlo ahora. O, no, de lo contrario, este tema es corto, el de programaciones, así que voy a continuar y en la siguiente pausa vamos a responder las preguntas de los dos temas. ¿Ya? Entonces, ahora el siguiente punto tiene que ver con las programaciones de las radios. Esta fue principalmente una tarea que se hizo en noviembre y diciembre del año pasado, lo realizó el Departamento de Tecnología. César Corrales y Rodrigo Peña participaron también activamente de esto. Y finalmente, acá hay harta duda en lo que pasó después. Tenemos respuestas, pero sabemos que hay harta duda. Pero es necesario que sepan que hay dos grandes configuraciones que se implementaron en radios. Como era un cambio nuevo y estábamos cansados, de cierta forma, de la interferencia, es algo que en el mundo análogo es complicado de controlar. Pero vamos a seguir por un par de meses en el mundo análogo, entonces debimos hacer un cambio de tal forma de poder asegurar una temporada forestal tranquila en lo que respecta a comunicaciones. Entonces, nacen dos mundos de radios. Una radio es la que podemos decir que está programada como una radio institucional, una radio de cuerpo, que tiene la malla completa. Evidentemente, la malla de capitanes, el canal de capitanes está en la respectiva radio de capitanes, el equipo GRIM está con su respectivo canal, TIC con su respectivo canal, etc. Pero es importante que sepan que hay radios de bomberos que solamente fueron programadas con el canal de enlace en modo recepción, con táctica 5, que es la interna de su compañía, obviamente de transmisión, nacional para transmisión también y recepción, y cuarteles para que puedan escuchar los despachos de cuarteles en sus casas sin que sean interferidos por otro canal. También, obviamente, solamente en recepción. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque si en algún momento un comandante de incidente se le cae la radio, pierde la radio, y los ve a ustedes con radio y le pide ese portátil para transmitir, simplemente tienen que saber que su radio ha sido programada de una u otra forma para poder decirle a la persona que le está pidiendo la radio, es como que, oh, lo siento, mi radio solamente es de transmisión para la compañía. Y de esa forma nos evitamos algún problema que pueda existir, que finalmente le pasamos una radio que no esté programada con la malla institucional y no sabemos qué es lo que hay por acá, entonces finalmente si él transmite en táctica 9, quizás transmita por un canal que no tenemos control ni siquiera autorización para transmitir, por decir algo. Esa es la finalidad. Y también le menciono en esta parte, que bueno, ya se lo adelanté un poco antes, que tiene que ver con el escaneo. Se acordarán que antes todas las radios escaneaban todo. Desde noviembre se decidió eliminar eso, porque principalmente por las frecuencias de trabajo. Y era algo que nos molestó mucho el 2014, molestó mucho, siempre molesta. Entonces, la diferencia de ahora es que la política de escaneo dice de que la radio escanea el canal que tenga seleccionado con la perilla, más
el canal de enlace y el canal interno de su compañía. Entonces acá le agregamos el que tenga seleccionado. Y eso es todo. Por lo tanto, si ustedes están en táctica 7 y seleccionan táctica 7 con la perilla de la radio solamente va a escuchar táctica 7, táctica 5 y enlace. No esperan escuchar algo porque no lo va a hacer. Y está bien que sea así, porque a ustedes no les tendría como comandante de incidente, como jefe de sector, como jefe de su compañía, ¿por qué estaría interesado en lo que está pasando por otra táctica? Porque se supone que es otro sector geográfico, o es una labor que está muy lejana o en cuanto a consecuencias de lo que yo estoy haciendo con mi compañía, o con mi grupo de compañías. Por esa razón, la política de Scanner hoy en día es así de restrictiva. Y bueno, el bombero de compañía lo mismo, escanea lo que tenga seleccionado, que en realidad solamente hay como dos opciones, el que seleccione la nacional o que seleccione cuarteles, y escanea enlace y táctica 5. Ya, vamos a ver preguntas. Hay solamente dos preguntas. ¿Cuánto se reprogramaron las bases de la unidad? Dejaron canales nuevos y antiguos, muchas veces el número. Ya, las bases antiguas y nuevas, o sea, perdón, la programación antigua tenía cierta denominación de los canales justamente muy diferente a la que hoy en día es para que no se confundieran. Antes se hablaba de canales, hoy en día se habla de enlace y táctica con el objetivo único de que no se fuesen a confundir en la etapa de transición. Lamentablemente la etapa de transición se extendió por el COVID. Entonces estamos como un poco complicados de ir a las compañías a terminar de programar las radios. Simplemente el bombero, para que no se confunda, tiene que tener claro que los canales hoy en día se llaman o enlace o se llaman táctica. Ya no se llaman canal y algo. Con respecto a la reprogramación, bueno, creo que en la semana del 20 de julio vamos a abrir un proceso para recibir portátiles en nuestros cuarteles y domicilios, pero no para ir a programar bases. Así que, bueno, en el caso particular de la 13 lo vamos a ver, así que después, capitán, los contactamos por interno para poder solucionar ese problema. Capitán Cuarta, ¿quién solicita los recursos cuando se está en enlace? ¿El comandante de incidente de cada emergencia o a través del comandante cuando se buscan varias emergencias simultáneas? Cuando hay varias emergencias simultáneas, hay que revisar cuál es la estructura que se está utilizando a nivel institucional. Si es una estructura normal, como por ejemplo, voy a dejarme ver si puedo borrar las anotaciones. Si esta fuese la estructura que estamos hablando, donde... Perdí la pregunta. ¿Quién es el que solicita los recursos? Si tenemos esta estructura, obviamente el comandante de incidente es quien solicita el recurso a la central de emergencias. Ya como la central no escucha todo lo que pasa por la frecuencia de trabajo, nosotros esperamos que nadie más que no sea el comandante de incidente vaya a solicitar un recurso. Ha pasado que hay conductores, conductores no tanto, pero maquinistas que, sabiendo que estamos trabajando en un sistema jerárquico, donde el comandante de incidente está muy por encima de las capas de jerarquía que un maquinista, solicita un recurso. Eso no puede pasar. Entonces, siempre que solicita el recurso, el comandante de incidente. Y creo que también mencionabas un poco... Ah, claro. Ya, ¿qué pasa entonces con este diagrama? Ahora lo entendí, capitán. Cuando tenemos este diagrama, y, por ejemplo, esto en vez de ser jefe de sector, podemos decir de que esto es un comandante de incidente, y esta es una emergencia o incidente 1. Y acá tenemos un incidente 2, por lo tanto, este ya no es jefe de sector, es un comandante de incidente. Y, bueno, podemos pensar un estallido social, muchas emergencias de forma simultánea, todos los incendios están declarados y tengo que solicitar recursos. Si el recurso, si usted como comandante de incidente tiene que volver a comunicarse con la central y siempre con la central para pedir recursos que están en sus cuarteles, usted ahora pregunta, ¿cómo sé yo si ese carro está en el cuartel o está disponible en otra emergencia? Y eso depende únicamente de la estructura que se haya decidido utilizar. Si el comandante en un momento le solicita a la central que todos los comandantes de incidentes pasen a enlace 3 para comunicar situaciones, para comunicar solicitudes de recursos, lo harán a través del comandante. Pero cuando esa comunicación esté finalizada y el comandante ya no necesite obtener tanta información suya y usted vuelva a enlace, simplemente vuelve a solicitarle recursos a la central de emergencia. De todas formas, cuando se establezca el enlace 3,
sigue operando sí o sí el puesto de comando, pero, o sea, perdón, no puesto de comando, digamos, personal trabajando en el PC1, quien está administrando las comunicaciones radiales también, porque el puesto de comando lo tiene cada emergencia. Entonces, cuando ocurran esta simultaneidad de emergencias y se decida que cada comandante de incidente se comunique con el comandante a través del enlace 3, entonces los recursos se solicitarán por enlace 3 al comandante. Si ya sabemos que los recursos están todos asignados y quedan cargo de los cuarteles, retornamos a la central, siempre y cuando ya nos hayan dado la retirada verbal, digamos, de la comunicación radial por enlace 3. Para que se entienda mejor, es como ponerle un pausa. Le ponemos un pausa al desarrollo, nutramos al comandante de información. ¿Qué hay? ¿Qué necesita? ¿Cómo está operando? Cuando esa pausa se acaba, volvemos a la solicitud normal y el enlace 3 desaparece. Es como un salvavidas para poder nutrir de información a un sistema que lo requiere. ¿Cómo articular de manera eficiente las instituciones que trabajan con el CBB, que son claves para la ejecución de un buen trabajo en las comunicaciones? Bueno, capitán Novena, o Felipe, lamentablemente eso es materia de otros departamentos porque tiene mucho que ver de de planificación, de mucho trabajo en cuanto a procedimientos y también protocolos con otras instituciones. Así que no es de mi competencia en este momento poder responderle esa pregunta. Ah, no, sí. Ya, ¿qué pasa si un capitán o comandante de incidente queda a cargo de una emergencia en la cual existen varios jefes de áreas de trabajo y que utilizan dos o tres tácticas de enlace? ¿Cómo él se comunica esta programada? Claro, ya, en ese momento esperamos que la emergencia crezca tanto que el jefe del sector no ande solo, ande también con otra radio o con otro bombero que ayude a poder comunicarse de forma vertical, ya sea hacia abajo con los carros que están en una táctica o hacia arriba con el enlace 3. Yo lo entiendo porque finalmente las radios, como no escuchan en escáner enlace 3, si yo selecciono táctica 9, porque en mi sector en táctica 9, no puedo escuchar enlace 3, solamente va a escuchar enlace táctica 5. Por eso, en ese momento es necesario reforzar bueno, siempre cuando pasan esta emergencia ya hay mucha gente, muchos bomberos disponibles. Entonces, si no hay gente, el departamento de operaciones también tiene gente disponible para poder desplegarlo, para que ayude a un jefe de sector a comunicarse de forma más sencilla. La coordinación del equipo de radios, vamos a sacar una orden del día, pero se estima que sea desde la semana del 20 de julio. Y capitán segunda, con respecto a las comunicaciones en UHF, y esta es la última y continuamos. Con respecto a las comunicaciones en UHF tenemos ciertos conflictos económicos, porque hoy en día toda la inversión está orientada a mejorar el sistema de comunicaciones de enlace que tenemos, de cierta forma migrar a digital. Por lo tanto, cualquier otro foco en cuanto a radiocomunicación que nos aleje del objetivo de migrar nuestras comunicaciones de enlace a digital, nos complica. Y finalmente, las comunicaciones UHF las está usando, por ejemplo, hoy en día USAR. Hay una propuesta del jefe del equipo GRIM a utilizar UHF también en la maniobra GRIM. Sin embargo, esa implementación son solamente equipos terminales, no una infraestructura detrás que necesitemos repetidores o ciertos elementos que son bastante más caros de conseguir. Por lo tanto, en lo que respecta a UHF, lo estamos dejando solamente para los equipos de especialidad y sin pensar en algo mayor, solamente terminales, sin infraestructura. Ya, continuamos. En esta parte, que es la última, vamos a hablar de técnicas de transmisión y estandarización. Y acá viene algo nuevo, esperamos que no se haya filtrado, pero esto es una necesidad que se visualizó cuando se empezaron ya a hablar cuando se empezó a hablar de la reducción de claves, de la estandarización de nuestras comunicaciones radiales. Por lo tanto, vamos a iniciar un periodo de marcha blanca con este nuevo sistema, esta nueva forma de comunicarnos mediante radio. Hoy en día hay un bombero
Cuando ese bombero necesita comunicarse con la central, utiliza una expresión que es su clave radial, su distintivo de llamada a central. Cuando la central le responde, la central le dice adelante, distintivo de llamada. O sea, ¿cómo se llama el bombero? 189 Aguirre en este ejemplo. Lo nuevo es que cuando el bombero desee comunicarse con la central o desee comunicarse con cualquier otro usuario del sistema de comunicaciones, lo primero que menciona es a quién su llamada está siendo dirigida y luego su distintivo de llamada. Y cuando el receptor responda a esa llamada, va a mencionar el distintivo de llamada del emisor de la primera llamada, más la expresión adelante. De forma opuesta, cuando la central desee llamar a un bombero, lo primero que dice la primera expresión es la identificación radial, el distintivo de llamada de a quién está llamando, al bombero. Y después se menciona ella misma, central. Es decir, la expresión sonaría como 189 Aguirre, central. Y cuando el bombero responda, exactamente igual a como lo haría la central, menciona el distintivo de llamada de quien lo llamó y la expresión adelante. Este cambio tiene como objetivo estandarizar la forma de comunicación, que era algo que, la verdad, yo no sé de cualquier momento, cuando se iniciaron las comunicaciones, se decidió hablar así. Da la impresión de que la forma que usamos hasta hoy es más fácil, es un poco más natural, pero no es tanto más operativa que la forma internacional, que es como lo que vamos a plantear ahora. Entonces, sí o sí va a salir una orden del día adicional para este cambio, la cual va a establecer ciertos periodos de marcha blanca. El evento pre-marcha blanca va a ocurrir el 20 de julio desde las 8:40. Se va a hacer una prueba de enlace como todos los días lunes, pero a través del canal Enlace 3. Y esta prueba se va a realizar con todos los carros que estén en servicio, tal cual como se hace la prueba los días lunes después de la lectura de guardia a los carros que están en servicio. Si esa prueba es exitosa, van a dar las 9 de la mañana, la central de emergencia va a leer la guardia y va a iniciar la prueba de comunicación. Y por lo tanto, a las 9 de la mañana del mismo día, con esa prueba que se va a realizar ahí, a través del canal Enlace ahora, es decir, se va a hacer la prueba 2 veces en menos de una hora. Y una vez que se inicie la marcha blanca, parte, digamos, de la mano con la prueba radial de los días lunes que se va a hacer a través del canal de Enlace con esta modalidad. Eso es lo nuevo. Por lo tanto, hay una semana y 5 días, y 2 días para poder estandarizar ciertas expresiones. La comandancia ha querido durante el último tiempo reducir claves radiales, reducir quizás los distintivos de llamada, pero también vemos cierta necesidad de modificación de algunos distintivos de llamada y también la estandarización de expresiones. Por ejemplo, el afirmativo, eliminarlo. Que nunca nadie diga afirmativo por la similitud con la expresión negativo. En cambio, utilizar la expresión eso es correcto. En fin. Entonces, ahora las siguientes láminas tienen que ver con implementaciones de ciertos párrafos que van a aparecer en el PGB 011, que es importante que, bueno, es necesario hacer este énfasis. La central de emergencias, cuando recibe una información, la retransmite. ¿Con qué objetivo la retransmite? Para que el emisor pueda apreciar si lo que la central recibió es exactamente lo que él le dijo en un principio. La responsabilidad de asegurarse de que la central dijo lo que yo le informé por primera vez es de la persona que transmitió. Si la central repite la expresión de una forma errónea, es deber del comandante de incidente que le llamó decirle que rectifique la información. No se pueden quedar tranquilos con que la central recibió algo mal y desechar esa oportunidad de rectificar. O lo harán por teléfono después, pero no puede pasar de que si yo digo 3, la central escucha 13,
hay que sí o sí rectificarlo. Por lo tanto, la responsabilidad es del que transmite, del que tenga un mensaje para transmitir. De la misma forma, el establecimiento de la comunicación, es decir, si yo estoy llamando y no sé si mi receptor me está escuchando, y yo le entrego la información y después nunca más pasa nada, no escucho un acuse de recibo ni nada, la persona que en un momento transmitió es la responsable de asegurarse de que su comunicación se efectuó. Por lo tanto, no basta solamente con hablar por radio, hay que estar atentos y exigir de la persona que está recibiendo la información que acuse el recibo. Si yo doy una instrucción por radio a un bombero, y ese bombero ni siquiera me da un conforme, yo que di la instrucción tengo que asegurarme e insistir en que, o preguntarle si recibió la información, o reiterarle que acuse el recibo. El siguiente punto es bastante corto, pero es importante porque tiene que ver con el uso de la clave Z2. La clave Z2 de soporte al funcionamiento operacional será preguntada después de que termine el despacho, 50 segundos después. Hay compañías que quizás salgan menos, compañías que se demoran más, pero no importa. El objetivo de esto es dar tiempo a la central, a los operadores de la central, a que recuperen más información durante estos 50 segundos, ya que busquen información que tienen que dar a los bomberos posterior a la solicitud de mandos. Entonces, es importante que en este periodo, entre que la central despacha y empieza a pedir los Z2, no interrumpir sus tareas. El bombero no tiene que informar su concurrencia a un llamado de comandancia sin que la central se lo pregunte, porque el equipo que está trabajando en la central o está recibiendo nuevas alarmas o está tratando de encontrar la dirección, porque ustedes sabrán que en Valparaíso es muy complicado de encontrar direcciones georreferenciadas en un mapa, demasiado complicado. Entonces, quizás las tareas se están enfocando en esa acción de encontrar la georreferencia de la emergencia para poder informar grifos, para poder informar a los sistemas de Chilquinta, EVAL, preguntar redes a Valpo quizás. Entonces, en ese lapso de tiempo ocurren muchas cosas detrás de cámaras. Por lo tanto, los bomberos no debemos informar la concurrencia. Excepciones de esto, obviamente los X1, cuando sale un X1, el bombero que está a cargo simplemente se menciona en la comunicación, hoy en día dirá 17.8 a central, adelante 17.8, el carro Z4, y la central en ese momento sabe quién va a cargo y sabe que el carro está respondiendo al incendio, a la emergencia declarada. Los últimos 3 puntos, y cerramos, tienen que ver con el estado de restricción comunicacional. Cuando nace un procedimiento, la orden que da el alta a ese procedimiento viene con glosas. Y esas glosas son importantes porque dejan de baja, en algunas ocasiones, toda orden del día que haya sido emitida con anterioridad con respecto a una materia. Por lo tanto, en el caso particular del PGB 011, que establece las comunicaciones, la orden del día del 2018 que le dio alta a ese procedimiento dejó sin efecto toda orden de comunicaciones que haya sido emitida con anterioridad. En el caso particular de la restricción comunicacional, que son aquellos momentos donde no podemos hablar por radio, hay que tener algunas cosas claras, y esta es la más importante. Para los carros de bomberos, el contexto es que hay un incidente activo. Es decir, un carro que fue despachado y todavía no hay un X5, por lo tanto hay una emergencia activa, hay un incidente activo, por lo tanto este es un estado que me va a restringir las comunicaciones. Por lo tanto, los carros de bomberos que anden en la vía pública, o sea, que no estén en los cuarteles, y que no estén asignados al control de un incidente, o que no hayan sido asignados a un control de incidente, se encuentran restringidos de comunicarse por radio. ¿Quiénes son? Los que hayan ido a salida de material, los que hayan estado cargando combustible, pero los que hayan ido a un incidente y vengan de vuelta de ese incidente, si en el tramo de vuelta sale un nuevo incidente, un nuevo llamado, ese bombero puede dar las claves de operación. Puede dar un Z6, puede dar un Z7, puede dar un Z8, un Z11, etc.
los que están restringidos cuando hay un incidente activo solamente son aquellos carros que no fueron asociados a una emergencia con anterioridad. De la misma forma, el motivo horario. La restricción de motivo horario ocurre entre las 22 y las 8 de la mañana. ¿Qué es lo que restringe? Bueno, la central no va a leer las puestas en servicio de los carros, no va a leer si alguna compañía entra, cambia su estado operativo, tampoco va a efectuar llamadas para solicitar ciertas llamadas telefónicas, etc. Pero los carros de bomberos que hayan participado de una emergencia sí pueden utilizar el sistema de radio para dar incluso hasta el Z8 a las 3 de la mañana. ¿Por qué? El sistema hoy en día sabemos que se compone de muchas partes, ya no es solamente radio. Hoy en día el sistema radial está compuesto por micrófonos, tarjetas de sonido, tarjetas de red de los computadores, sistemas operativos, software, interfaces de red, switch, router, después llega un servidor que administra comunicaciones y ese servidor se comunica con un gateway y el gateway se comunica con la radio y recién ahí sale la antena. Es decir, hay muchos puntos de falla. Y van a aumentar los puntos de falla porque los sistemas empiezan a ser más complejos. Hoy en día hay toda una tendencia a utilizar sistemas en Internet que están basados en la nube para poder comunicarnos por radio. Y evidentemente estamos orientando los esfuerzos a hacer un proyecto importante a nivel institucional y regional con el fin de utilizar las tecnologías para comunicar a los bomberos. Entonces, como hay tantos puntos de falla, es necesario que el sistema esté constantemente siendo probado. No podemos estar tranquilos, sabemos que hay turnos donde no ocurren emergencias, y en esos turnos donde no hay incidentes, existe el temor de que no sabemos si el repetidor está operando, de que si la central sigue operando con normalidad o no. Por tal forma, con el fin de mantener el sistema activo de comunicaciones, el estado de restricción por horario no restringe los Z8, Z6, Z7 de los carros que vayan a una emergencia. Y lo penúltimo, que en el caso de las salidas de material, la expresión a utilizar es solamente un reforzamiento muy pequeño, es Z3, por lo tanto, si vamos a vender rifa, si vamos al cuartel usar, si vamos más extranza, la expresión es Z3, el Z5 está orientado solamente a los incidentes. Seguimos con el último punto que tiene que ver con las comunicaciones radiales. Bueno, hemos hablado mucho de comunicaciones radiales, pero en particular queremos reforzar el hecho de preparar el mensaje. Hay preinformes que son muy comunes, por lo tanto estamos muy acostumbrados a repetir que se trata de fuego, se trata de humo, el estado del fuego, si el estado de la casa está en libre combustión, etcétera, todos esos términos que hemos aprendido en los cursos, etcétera. Pero hay preinformes que son un poco más complejos porque de repente se tiende a informar la causa y cuando se trata de informar la causa, el mensaje sale más desordenado y el emisor se enreda. Por lo tanto, va a ser obligación para no quiero decir obligación, pero va a ser necesario que el bombero prepare el mensaje antes de transmitir. Y si no tiene tiempo, que lo diga simple. Y si tiene tiempo, que lo lea una vez mentalmente, o que lo diga, o que converse cuál va a ser el preinforme con la persona que está al lado, de tal forma de que el mensaje que salga sea seguro. También se deben eliminar las expresiones condicionales de los preinformes. El bombero va al lugar a validar qué es lo que está ocurriendo, de tal forma de que los se trataría, que se han vuelto una tendencia, se deben eliminar. Solamente se deben aceptar aquellos preinformes que reflejen lo que está ocurriendo o lo que ocurrió. No situaciones improbables donde exista un verbo conjugado de forma condicional. Y lo más importante de todo es que el bombero considere dónde está él ubicado en la calle con el fin de transmitir de una mejor forma. ¿Por qué? Y acá tenemos un video. En este video, al frente de la Casa Amarilla hay un bombero y reconocerán de que esa calle es General Cruz, tenemos el Parque Italia. ¿Por qué es importante considerar la ubicación del bombero? Porque nosotros solamente caminando un par de metros podemos mejorar sustancialmente la calidad de la comunicación. Es decir,
yo tengo que saber dónde está ubicado el repetidor, y por eso se lo mencionamos. El repetidor está ubicado en Cerro Colorado, atrás del Cerro La Cruz, entre el Cerro La Cruz y el Camino La Pólvora, de tal forma que mis comunicaciones, yo tengo que modificar un poco la posición del puesto de comando para asegurar y poder transmitir de forma más tranquila. Sabemos que todos los carros llegan al repetidor, no hay problema con los carros. El problema está con los portátiles. Entonces, acá hay un video. Este ejemplo de transmisión está siendo efectuado desde un emisor apegado a una estructura en la que se comporta como un obstáculo entre la radio y el repetidor. 1, 2, 3, 4. Esa es la comunicación desde un portátil al lado de un edificio, y esta es la comunicación. Esta transmisión se efectúa desde un emisor, el cual tiene cierto grado de apertura con respecto a los obstáculos, de tal forma que se reduce el ángulo de apertura hacia el repetidor. Entonces, ¿qué quiere decir esto un poco? Que nosotros, sabiendo dónde está ubicado el repetidor, y es fácil, arriba en Cerro La Cruz, podemos, este ángulo, que es como sobrepasar un obstáculo, imagínenselo como que hay un obstáculo que está dificultando la comunicación, se puede disminuir, de tal forma de que ese ángulo de apertura, digamos que estamos como ayudando a conseguir la línea vista que necesitamos con el repetidor. Les aseguro, y ojalá lo empiecen a implementar, lo empiezan a pensar cuando salgan a los incidentes y se posicionen con la radio, que un bombero posicionado en este lugar es recibido por el repetidor de forma peor que un bombero posicionado en este otro lugar. Si fuesen, por ejemplo, si esta calle fuese Avenida Pedro Montt, es lo mismo. Como el Cerro La Cruz está en ese lado, al lado derecho, si yo me ubico en un edificio a los pies de una calle, perdón, en la vereda de un edificio, como el repetidor está hacia la derecha, el obstáculo se aprecia más grande. Si yo me muevo un par de metros y me alejo del edificio que es el obstáculo, el ángulo me ayuda a conseguir una mejor transmisión. Obviamente esto es válido con los portátiles y les va a ayudar demasiado, y empiecen a practicarlo cuando necesiten hablar y no tengan la posibilidad de llegar al carro. Si en algún momento transmite y la comunicación se genera en malas condiciones y el carro está a 50 metros cerro arriba, traten de modificar su posición, piensen siempre hacia dónde está el Cerro La Cruz y ayuden al sistema. Oriéntense de tal forma que la radio quede posicionada entre su cabeza y el cerro, es decir, mirando hacia el cerro. Eso para que lo utilicen en sectores conflictivos donde las posibilidades de volver al carro son menores. Y, perdón, ahora sí, y esto es cuando hay una transferencia de mando, le agregamos algo al procedimiento, que si bien todo esto se lo tenemos que decir al comandante de incidente nuevo, le vamos a agregar algo, que es el comandante de incidente antiguo, aparte de informarle el plan de comunicaciones, qué es lo que necesita, qué es lo que ya pidió, qué es lo que ya viene, le va a informar cuál fue el último X2, el último preinforme que le informó a la central. Y justamente eso refleja, finalmente se cierra el ciclo y le pasamos la chapita del X10, el comandante de incidente ahora es el otro bombero. Y este bombero tiene que analizar si el X2 que el bombero le dijo que había dado se comporta, la situación, la emergencia se comporta de la misma forma que lo que él dijo, el bombero nuevo, que es el comandante de incidente nuevo, se debe abstener de hacer referencia al preinforme anterior. No es necesario, nunca lo ha sido y lo hemos hecho siempre. Entonces, con el fin de limpiar la transferencia de mando y tanta confirmación que se ha efectuado por tanto traspaso de mando, se debe eliminar el se confirma X2. Algunos decían se rectifica X2, confundiéndose ellos mismos con se rectifica. Entonces, si la situación se desarrolla de la misma forma, no hacemos referencia al X2, solamente informamos el X10. Vamos a revisar ahora las preguntas.
y estamos a 6 minutos de finalizar. Sergio Flores pregunta, ¿qué pasa si hay un cambio de táctica ofensivo o defensivo y no estoy escaneando y no escucho la evacuación porque estoy trabajando en el canal de mi compañía? Es responsabilidad del LOAC de cada compañía de transmitir las comunicaciones a sus bomberos que están trabajando en el incendio. Un voluntario pregunta sobre la posibilidad de cambio de las claves radiales a las nacionales para unificar la comunicación de emergencias con otros cuerpos. La unificación de emergencias con otros cuerpos no depende de las claves radiales, porque cuando hablamos con otros cuerpos no usamos claves. Sin embargo, la tendencia es a eliminar claves, no a modificarlas, con el fin de poder entendernos y acostumbrarnos a un lenguaje radial que no solamente funcione entre nosotros mismos, sino también funcione con otros integrantes de Protección Civil, que funcione con CONAF, que funcione con el SAM. De tal forma que X13, cuando de repente nosotros estamos hablando por teléfono, y pasa, aunque no crean, en la central también se habla con claves, entre los operadores se habla con claves. Yo sé que hay varios acá que son operadores de sistemas de emergencia, hay varios de ONEMI, varios de SAMU, y entenderán que con el fin de acelerar los procesos, en una oficina cerrada nos hablamos con claves. Entonces, la tendencia es a eliminar claves con el fin de estandarizar ciertas expresiones. Creo que... Aparte, Alejandro, ahí también hay que hacer énfasis que habla de lenguaje común, y el lenguaje común con nuestros vecinos son todas nuestras claves. Entonces, si nosotros tenemos que trabajar en pos a que si nuestros vecinos nos vienen a apoyar, nuestras claves también tienen que ser similares a las de ellos, porque si no ahí entraríamos en un problema nosotros. Nos vienen todos a apoyar y no tendríamos un lenguaje común con ellos. Y en este minuto Viña y todos sus alrededores, Casablanca, Quintero y todos los que están más cerca y ocupan hoy día nuestras claves. Entonces, cambiaron nosotros también, no para una gran emergencia, no nos convendría. Ahora sí hemos trabajado para hacer esa mejora. Cuando tenemos grandes emergencias en el puesto de comando, igual hay una lista de las claves de Santiago o las claves nacionales, y también trabajamos y modulamos también con algunas de esas claves. Pero nosotros tampoco nos podemos salir tampoco por eso. Aparte que también tenemos que tener nuestra forma, o sea, no podemos tampoco podemos estar como son los demás cuerpos bomberos, porque los otros cuerpos migraron porque quisieron ser como otros cuerpos bomberos. Nosotros somos Valparaíso. Gracias. Se ha pensado en tener un repetidor en el centro de Valparaíso con el fin de tener cobertura en los puntos muertos a pie de cerro y cuencas de Valpo, considerando que el enlace 2 en modo directo muchas veces no tiene la capacidad suficiente de tener una comunicación. Ya, súper. Eso está considerado para el proyecto digital. El cuerpo está hoy día planificando, está realizando en realidad 2 proyectos, uno regional y uno local. En el proyecto local, que es solamente para darle comunicaciones digitales al cuerpo de bomberos de Valparaíso, está considerado un sitio en una ubicación secreta todavía, que va a nutrir, justamente va a iluminar de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que nos falta? Porque de arriba hacia abajo ya tenemos iluminado, nos falta iluminar de abajo hacia arriba. Así que está considerado, pero no para la red análoga, porque tampoco no queremos seguir invirtiendo más de lo que ya hemos hecho en una red análoga que finalmente sabemos que solamente, y ni siquiera, va a ser solamente de respaldo en un futuro corto. ¿Existe experiencia de este nuevo sistema en otros cuerpos de bomberos? ¿Cuál sistema? Ah, el de la comunicación al derecho. Que yo sepa, solamente el cuerpo de bomberos de la Ligua, porque lo escuché, habla de esta forma, pero no me atrevería a evaluarlos porque hay que estar ahí. Así que solamente tenemos la experiencia de los organismos de protección civil que operan acá en la zona, en la provincia, en la comuna, que sabemos cómo trabajan y evidentemente funcionan mucho mejor. ¿Por qué funcionan mejor? Ya, para que no se sienta como que estamos vendiendo un poco. Es porque finalmente si yo te llamo a ti, yo llamo a un bombero B, ese bombero B en el momento que escucha la transmisión sabe que lo están llamando a él y solamente pone atención a quién lo está llamando. Con el sistema actual nuestro, si yo llamo a Juan, cuando yo diga Alejandro a Juan, obviamente con clave un poco más larga y hablando más lento para que tenga sentido, si yo digo Alejandro a Juan, Juan se enteró recién cuando yo dije Juan que lo estábamos llamando y quizás no entendió bien quién lo estaba llamando, entonces se genera un problema de comunicación porque tienes que reiterar el qué modula, etc. Entonces finalmente decir primero quién es el destinatario te ayuda a estandarizar un poco ese asunto.
Raúl Carrillo, ya que en el cuerpo no abunda la batería, me pregunta, ¿por qué no se le permite a los voluntarios que poseen equipos digitales poder tener abierta la frecuencia? Además, voluntarios que usan la frecuencia dieran al uso, se dedica a registrar las centrales, se está revisando menos, Ya, sí, es que cuando hicimos el cambio de frecuencia, una de las cosas que gatilló ese cambio fue la demasiada interferencia. Entonces, en la primera etapa solamente definimos que los oficiales de compañía, maquinistas, oficiales generales e inspectores con radios personales iban a ser los únicos que iban a poder tener en sus radios personales programadas la frecuencia, siempre y cuando aquellas radios fuesen de cierta marca y ciertas series, con el fin de evitar de que una programación, alguien que pudiera leer muy fácil una radio, como pasa con las antiguas. La última pregunta, Alejandro, porque hay que cerrar y para las otras reuniones que están Ya. conectadas a la plataforma. El Z2... igual la tengo que leer mentalmente porque tengo que elegir ahora una pregunta. ¿Hasta qué tipo de equipo? Ya, con Mario Yáñez dice, si el sistema digital trabaja por paquetes de datos, correcto, entiendo que se va a perder comunicación en algunos puntos de la ciudad y simplemente no se escuchará nada, se ha pensado mantener el sistema análogo para escuchar con ruido o interferencias. No, o sea, sí, la etapa de implementación digital va a estar pensada y está diseñada de tal forma de que se brinde cobertura, ojalá en todas las partes. Está pensado en a lo menos 3 sitios de repetición, uno para el plan, uno para Playa Ancha, Laguna Verde y el otro para Placilla, de tal forma que el único problema podría estar en la ruta 68, bajando de la ruta 60 que se junta con la variante Viña, quizás por esos lados. El sistema análogo va a permanecer como un sistema de respaldo, no sabemos por cuánto tiempo, hay que respetar lo que disponga Subtel, porque Subtel es la que está restringiendo la instalación de sistemas de repetición. Todo el resto de preguntas me pueden enviar un correo a inspectortic@cbb.cl y aquellas que sean más debatibles, como dijo el comandante al principio de la reunión, podemos citar una especie de workshop, de asamblea colaborativa para poder, con aquellos bomberos u oficiales interesados, poder conseguir alguna especie de resolución con respecto a ciertas dudas, ciertas opiniones o ciertas mejoras que también de repente un bombero pueda tener ideas que nosotros, como estamos más acostumbrados a vivir el día a día, no somos capaces de visualizar. Esas cosas también se agradecen bastante, así que mi correo se lo vamos, bueno, está en la orden del día que le da alto los correos, inspectortic@cbb.cl. Bueno, quiero agradecer a Alejandro por esta exposición. La verdad que es un trabajo que se viene realizando ya, como les dije, hace varios años. Creemos que es un gran avance institucional. Hay que mirarlo con ese punto de vista. Todos los aportes son bienvenidos. Acá la idea no es hacer una crítica si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Esto se está trabajando con profesionales. Hay una comisión de 6, 7 personas que están trabajando y que la verdad que les quiero agradecer, porque entre eso está Alejandro, que encabeza, está Rodrigo Peña de la 15ª, está César Corrales de la primera, está Vladimir Cutura, está Julio Lea, está Ricardo Romero. Hay un mix de gente con mucha experiencia en temas de comunicaciones y profesionales de las comunicaciones, más también alguna experiencia en temas de operación, en temas de emergencia. Esto está encabezado por el tercer comandante. Es un trabajo que se viene desarrollando hace muchos años y eso es muy importante. Esto también lo estamos cruzando con todo lo que refiere al sistema comando de incidentes, alcance y control, manejo de recursos, que es algo que está en evolución y que estamos aprendiendo y que falta mucho. Recién estamos haciendo la implementación y eso son muchos años de trabajo, no es de la noche a la mañana, es un proceso. No es que yo estudié, hice un curso y ya soy experto. Es un proceso del sistema comando de incidentes donde las comunicaciones hoy día son vitales, pero tienen que ser claras y con las nuevas tecnologías. Y como decía Alejandro, hoy día no es solamente una radio, hoy día hay mucha tecnología asociada y que tenemos que estar constantemente cambiando e invirtiendo. El Cuerpo Bombero ha hecho una gran inversión en los sistemas de administración de emergencias y en comunicaciones. Hoy día son dos cosas totalmente diferentes. O sea, tenemos en la central todo un software de gestión y administración y además hemos implementado y hemos invertido en todo lo que es comunicaciones. Así que creemos que esto es un gran avance institucional. Esto viene desarrollándose hace mucho tiempo. Hay compañías que ya han hecho academia, los invitamos a que se acerquen a este nuevo mundo tecnológico porque a todos nos cuesta, pero nos tenemos que subir porque lamentablemente no podemos ser como
como antaño en las comunicaciones, esto ha variado mucho y tenemos que estar hoy día ¿cómo se llama? En la punta de la tecnología. Agregar que esta misma exposición se hizo también en la Brigada Juveniles en 2 horas, porque nos interesa que los nuevos bomberos que estamos formando ya tengan estos conceptos más claros. Antiguamente habían cursos de comunicaciones y eso se perdió en el tiempo. Y tenemos que retomarlo, porque es vital para que nosotros podamos generar una buena administración y trabajar en forma segura también en la emergencia. También le hicimos la capacitación a la central. Ayer teníamos otra capacitación más con la central. O sea, estamos caminando todo en la misma dirección. ¿Ya? Vamos a generar más capacitaciones, tanto a los mandos como a los bomberos y a quienes lo estimen. Vamos a hacer una especie de taller para ir desarrollando en las compañías, junto al departamento de operaciones, junto al departamento de especialidades, porque esto todo se va cruzando, no es que un departamento trabaja por sí solo o con iniciativas propias. Lo que hoy día está desarrollando Alejandro, lo está viendo operaciones, y además hoy día después pasa al departamento de especialidades, y todos los procedimientos estándar que estamos nosotros aplicando tienen que ir entrelazados entre sí. Y por último, agradecer esta convocatoria. Creo que sobrepasamos los 400 bomberos, considerando todos los turnos, toda la gente que está en Zoom, más toda la gente que está en Facebook. Va más allá de los números, lo importante es llegar a todos y que todos tengan claros los avances que tiene hoy día el cuerpo bombero. Este es un trabajo de un gran equipo, esto no es una sola persona, hay mucha gente trabajando detrás, y eso es lo que importa. La única forma de avanzar es trabajar en equipo. Por sí solo uno no avanza. Y ahora están invitados, la gente loser se tiene que pasar a la próxima reunión, y todas las inquietudes que voy leyendo en el chat, que los capitanes, por favor les pido, levanten esa información, porque mucha gente no le llega la información, y nosotros somos los responsables que le llegue a toda nuestra gente. Esto se ha informado de una u otra manera, se ha escrito, se ha presentado, y nuestra gente, si tiene dudas, hay que aclararlas. Así que los invitamos a seguir creciendo, a seguir trabajando en pos del cuerpo bombero en Valparaíso. Hay que estar atentos, muchachos. En este momento hay muchas protestas en varios cerros de Valparaíso, por si acaso. Hay barricadas también, así que no está muy simple la cosa. Hay que estar seguros para poder trabajar, que tengan un buen descanso, que puedan disfrutar a su familia, cuídense mucho, que todavía no está mucha pandemia por delante. Que tengan un buen descanso y muchas gracias.